Aunque mi mundo se parezca al tuyo, es muy diferente. Otros dejan pasar el tiempo, yo atraigo lo inesperado. Donde algunos solo saben dejar huellas, mis amigos me han dejado un arsenal. Aunque parezca que estoy solo, una multitud me rodea. En mi mundo hay otras reglas. El mundo es un campo de juego. Y todos podemos participar. Así que te desafío a seguirme. Juntos vamos a cambiar el mundo. Crearemos otros nuevos. Y jugaremos como nunca antes. Así que únete. Sabes dónde encontrarme. ¡Estoy aquí! ¡Allí! En todas partes. ¡El mundo está en juego! Nueva PlayStation Vita es otro mundo. Han pasado casi 4 meses desde que subiera el último vídeo al canal y por esto no pude comentar una noticia que se dio poco después de que subiera el último vídeo. Y es que PlayStation España, en respuesta a un tweet que hizo de PS Vita Reviewer, un canal que subía contenido sobre Vita, confirmó de que ya no se distribuía en la consola de Sony y la portátil de Sony en España. A raíz de esto pues surgieron todas las noticias y se indagó en el tema y poco menos que confirmaron que la habían descontinuado al menos para Occidente. También recientemente se ha sabido que a principios del año 2019 se dejará de fabricar para territorio occidental, aunque en Japón parece que seguirá, los cartuchos para los juegos físicos. Así que quería dar mi opinión de lo que ha sido PS Vita en todo este tiempo, de cómo surgió y de cuál puede haber sido el problema que ha hecho que la consola no funcionara. Una consola que en principio pues lo tenía todo para funcionar. Bueno, PlayStation Vita se lanzó en el año 2011, fue anunciada con la sucesora de PSP, una consola que había triunfado, que había vendido más de 80 millones de unidades y la verdad es que el anuncio tuvo bastante expectación, una consola que se anunciaba siguiendo la línea que había tenido Sony con la PSP, siendo un portento técnico, una pantalla enorme, OLED, con una calidad impresionante, con unas características técnicas en la consola muy destacables, paneles táctil trasero, delantero, cámaras de fotos a ambos lados de la consola, el segundo stick analógico, algo que le daba a esta portátil una jugabilidad que habíamos estado pidiendo mucho desde hacía ya bastante tiempo. El precio también sorprendió porque dentro de las capacidades técnicas que tenía la consola el precio se había ajustado a $249. Hay que recordar que por ejemplo la consola de Nintendo había salido también, se había criticado el tema de que fuera cara y apenas 3-4 meses después de su lanzamiento tuvo que sufrir una rebaja. Hay que decir que la consola que se lanzó en el año 2011, a finales de 2011 para territorio japonés y que a principios de 2012 nos llegó, salió con un catálogo de inicio, la verdad, muy interesante. De hecho, es curioso que prácticamente el catálogo de inicio siga siendo a día de hoy, en 2018, el referente técnico de la consola, que no haya sido superado. Juegos como Uncharted, juegos como Wipeout, juegos también de muy al principio como Gravity Rush, Killzone, todos estos juegos no han sido superados en la consola. Y es algo que da que pensar, porque si a medida que una consola avanza el tiempo en lo que es su línea de vida, se tiende a mejorar los juegos porque se conocen más las capacidades, se llevan más al límite, y en esta consola ha pasado lo contrario. Los juegos, a medida que han ido avanzando, pues se han ido centrando más en juegos indie o juegos de poca entidad a nivel técnico. Bueno, yo me gustaría destacar el por qué es el fracaso. En el título habréis visto el tema de que digo que es el mayor error de Sony. Y es cierto, porque el principal problema de que PS Vita no haya funcionado no lo tiene la third party, no lo tiene la comunidad que no haya cogido la consola, porque al final la comunidad compra en base al producto que está vendiendo la compañía. El principal problema ha sido, y de todos los puntos de vista, Sony. No es el único. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, que salió en el año 2011, a final de 2011, principio del 2012, cuando estábamos en plena crisis económica, lo cual no facilita el tema de vender una portátil, y también, sobre todo, el boom de las tablets y los móviles de altas prestaciones. Esto hizo que el mercado móvil ascendiera mucho y que las portátiles pues se vieran perjudicadas. Se le podría achacar todo a esto si no fuera por el hecho de que su competidora, la 3DS, funcionó y mantuvo, de hecho, las ventas de Nintendo durante el periodo que estuvo la Wii U
funcionando, que fue un fracaso. Las ventas también de la 3DS al principio fueron muy malas, pero a diferencia de lo que hizo Sony, la compañía Nintendo siguió apostando por su portátil, sacando uno y otro juego de sus desarrolladores principales, y al final acabó haciendo un catálogo tan increíble que la consola empezó a funcionar y tiró de la marca durante, como digo, el periodo que estuvo Wii U. A diferencia de lo que hizo Nintendo, Sony hizo todo lo contrario. Un catálogo inicial muy bestia con sus principales sagas, con juegos exclusivos. Y a mí me gustaría diferenciar distintas épocas en lo que es la vida que ha tenido útil la consola, desde 2012, al principio de 2012. Tendríamos un año y medio aproximadamente, que fue el que le prestó, no llegaría a 2, me atrevería a decir, en el que le prestó atención Sony a la consola, y en el que tenemos los principales títulos. Véase Killzone, Mercenaries, véase Uncharted, Gravity Rush, Wipeout, todas las franquicias que pertenecen a Sony, algunos juegos también como Resistance, que salió un poco después. Todos estos juegos son del principio de esta etapa que yo comento. La segunda etapa en la vida útil de la consola, yo diría que fue la etapa de la third party. Aquí vemos como Ubisoft se atreve a traernos incluso en exclusiva un juego de su saga principal, Assassin's Creed. Nos trae Rayman Origins, Rayman Legends, compañías como EA trae todos los FIFA, Need for Speed. Todas las third parties se vuelcan un poco con la consola. ¿Qué pasa? Que para este periodo, este segundo tramo, en el que es a partir del tercer año de vida de la consola, Sony prácticamente ha abandonado los desarrollos en exclusiva para la portátil. De esta forma, al final queda relegado a lo que es la contribución de Sony a traer algunos remaster y sobre todo recopilatorios como Ratchet & Clank, como God of War, como el remaster de Final Fantasy X, los recopilatorios de Metal Gear. Al final a la consola no nos llegan desarrollos en exclusiva, y más bien nos traen sobre todo pues recopilatorios de juegos de la pasada generación, o los pocos desarrollos que aún se tienen se sacan en crossplay o cross-buy incluso con la PlayStation 3 en este caso. El último tramo que me gustaría comentar en la vida útil de la consola ha sido prácticamente los últimos 3 años, en el que prácticamente todo el catálogo se ha fundamentado en juegos japoneses y sobre todo indies. Gracias a los juegos japoneses que han ido llegando al mercado occidental, se ha mantenido un poco la venta de juegos físicos, porque la verdad es que Sony aquí ya sí que podríamos decir que en los últimos 3 años prácticamente no ha lanzado nada, y lo que le quedaba pendiente lo ha lanzado ya. No ha sido en exclusiva, sino que ha salido en PlayStation 4. Véase por ejemplo World of Final Fantasy, que era un juego que estaba desarrollado a priori para la portátil. Y los pocos juegos que han llegado, como digo, han sido el catálogo japonés y sobre todo mucho indie. Se convirtió en la consola de los indies. Muchos los han regalado con el Plus y otros tantos venta digital. Aquí también empieza a surgir muy fuerte el tema de Limited Run Game, todo el tema de Play Asia, que editaba muchos de los juegos indies que llegaban en formato físico, para los que nos gusta el tema de tener el juego en físico. Y nada, esa ha sido un poco la historia que ha tenido la consola. Una consola que ha sido una pena, porque a nivel técnico sigue siendo un portento a día de hoy, 7 años después de su lanzamiento, casi 7 años después de su lanzamiento. Una consola que ha sido muy desaprovechada. Yo diría que de los casos de la industria en el que menos partido se le ha sacado a una consola, o a la potencia de una consola, y es una pena. Hay que decir que aunque sí que es cierto que se anunciara que se había descontinuado en este 2018, no es cierto, porque hacía ya muchos meses, y me atrevería a decir a más de un año, que en las grandes superficies como MediaMarkt o como Carrefour no se vendían, no podías encontrar una. Por último, me gustaría decir que a toda la gente que dice que no tiene catálogo, esto no es del todo cierto. Yo sigo recomendando su compra, y es una consola que tiene un catálogo quizá que flojea en muchos géneros, y que tiene otros excesivamente fuertes que quizá no sean tampoco los más abundantes o los que mejor o los que más gustan en Occidente. Pero es una consola muy disfrutable, que va a tener una escena a futuro tremenda, y que aún nos queda un año en el que van a seguir llegando juegos, sobre todo en Play Asia, muy interesantes para todos los que seguimos dándole vida a esta consola.
Como digo, la culpa principal la tuvo Sony, el tema de no darle apoyo nada más que al principio, y a medida que fue la Sony desapareciendo de este apoyo, pues se marcharon las third party, se llegaron los indies y poco a poco pues los indies se han acabado yendo con la llegada ya de Nintendo Switch. A todo esto, la consola que salió a la par prácticamente como es 3DS sigue anunciando títulos para 2018 y 2019 y Nintendo sigue dándole su apoyo, lo cual fundamenta aún más lo que he estado comentando durante el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que seguiré hablando de la consola. Tengo preparado un especial de juegos de lucha que sé que puede gustar, es un género que abunda mucho en la consola y espero seguir subiendo vídeos con más regularidad. Nos vemos pronto, adiós.